Hola, iniciamos la segunda parte de la aplicación Murcia Appli FCT y en esta segunda parte lo que vamos a ver es toda la gestión documental, cómo se hacen los documentos, cómo se hacen los anexos y los programas formativos para asociarlos a nuestros alumnos. Aquí ya hemos entrado en la aplicación. Lógicamente, como tenemos que hacer convenios, recordar que los convenios solamente podía hacerlo el delegado o el director. Por tanto, tenemos que comprobar en el perfil que estamos. Porque si hemos entrado como tutor y estamos en el perfil de tutor todavía, no nos permitirá, lógicamente, hacer un convenio. Bien, pues picamos en convenio. Ya teníamos anteriormente la empresa. Vamos a decirle que queremos hacer un convenio nuevo. Vamos a buscar la empresa con la que queremos trabajar. La primera, por ejemplo, nos da igual. En este caso, vamos a seleccionar la modalidad, si queremos hacer un convenio de FCT o de Dual. En este momento estamos viendo la FCT y aquí tenemos la ficha del convenio. Ya se ha generado un nuevo convenio. Ahí podemos tener los datos, los estamos viendo, de la empresa y del resto de la ficha, ¿verdad? Vemos que el convenio está en borrador y podemos picarle y marcar el informe para comprobar que los datos que nos aparecen son correctos, que los que vienen en el pie de firma también están bien, ver la fecha de caducidad, etcétera, etcétera, todos los datos. Y una vez que hemos visto que es todo correcto, pues podemos firmarlo. Si viéramos que no es correcto, como todavía está en borrador, podríamos subir y borrar. Ahí el icono de la papelera para borrar y por tanto volverlo a hacer. Si está bien, pues directamente ya firmar. Picamos a firmar, nos aparecen los datos del director de nuestro centro, aunque nosotros hayamos entrado como delegados, pero los datos que van a aparecer es del director y del representante de la empresa. En el caso de los centros concertados, como el director no siempre es el titular de la entidad, pues nos va a pedir los datos del titular, que tendremos que teclearlos manualmente y, por tanto, porque es el que tiene capacidad de firma. Y en el caso de la empresa puede ocurrir que tengamos un solo representante legal o puede ocurrir que sea una sociedad, sean cooperativas y existan varios representantes legales. Por tanto, nosotros podemos añadir más representantes legales y luego seleccionar quién queremos que aparezca en el pie de firma. Antes de ir a firmar el convenio a la empresa, se consulta quién tiene que firmar. Y bueno, pues ya una vez que tenemos todos esos datos confirmados, firmar y por tanto ya desaparece, se desactiva la tecla firmar porque ya tenemos el convenio firmado. Tenemos que darnos cuenta ahí en la numeración de los convenios, la primera extensión es la extensión del código de nuestro centro, barra, mientras está en borrador aparecerá un 0 y por eso hay veces que puede parecer que es el mismo convenio y una vez que ya le hemos dado a firmar nos genera el número siguiente del último convenio que teníamos en nuestro centro. Ya hemos, por tanto, hecho la fase del convenio y ahora vamos a hacer un nuevo anexo. Recordar que los convenios es la relación contractual que tenemos un centro con una empresa, pero en los anexos es donde verdaderamente concretamos el grupo de alumnos que va a ir a esa empresa. Seleccionamos la familia profesional para la que estamos haciendo el anexo, el ciclo formativo, el centro de trabajo. Hay que pensar que, como hemos visto en la empresa, una cosa es la sede de la empresa y otras veces son distintas delegaciones, distintos centros de trabajo que una empresa puede tener. Por tanto, tenemos que seleccionar exactamente dónde va a estar nuestro alumno. En este caso, elegimos el centro de trabajo y le damos a aceptar. El convenio, lógicamente, nos va a aparecer con esa dirección. Una vez que ya hemos creado el anexo,
un anexo va a constar de varias partes. Por una parte, en un primer lugar, va a ser un horario y un calendario, un tutor del centro educativo, en este caso el tutor que ha entrado, un tutor de la empresa, un programa formativo, que es la programación, y luego, una vez que tenemos la programación o programaciones, iremos asociando nuestros alumnos con el programa formativo que corresponda. Y por último, las pólizas. La Consejería de Educación, como conocen, tiene 2 pólizas de seguro, una de responsabilidad civil y otra de accidente. Para que no se olviden nunca en la empresa, por si hubiera un incidente, les vamos a cargar los números de póliza para que en el anexo vengan marcadas. Vistas las partes que tiene el anexo, pues vamos por tanto a pasar, ahí el anexo tenemos que ver que después del número de convenio, hemos puesto centro, convenio, viene también un número porque un convenio puede tener varios anexos. En este caso, el número 1 que estamos viendo en la parte superior de la pantalla. Empezamos ya a desarrollar las partes, creamos el horario y calendario y aquí realmente en el horario se ajusta pues un poco al menú que nosotros necesitemos. Por tanto, vamos a ir añadiendo filas y poniendo bandas de periodos donde nuestro alumno va a realizar la FCT. Por ejemplo, vamos a poner un horario de mañana. Por tanto, fecha inicial, el día que se va a incorporar nuestro alumno a la empresa, y fecha final. A qué hora entra nuestro alumno y a qué hora va a salir, en el horario de mañana. Y ese horario de mañana, ¿qué días lo va a tener? Los lunes, los martes, vamos a ir clicando los que realmente el alumno vaya a estar ahí. Ya hemos hecho un horario de mañana. Supongamos que tiene un horario de tarde. Añadimos una nueva fila y la misma operación. Si el calendario es el mismo, lo respetamos y ponemos pues, el horario de tarde. Y entonces el horario de tarde puede coincidir los mismos días o otros días. Marcamos ese horario y a continuación, pues, como hemos hecho en la primera banda, vamos marcando los días que ahí lo va a realizar. Ahora supongamos que tenemos situaciones más excepcionales, es decir, que va a ir un domingo, un día concreto que no, un festivo. Pues nuevamente ponemos una nueva banda y ponemos un día, 2 días, y así sucesivamente iríamos creando tantas filas como particularidades tuviera este horario. Nos va a calcular las horas en el margen derecho, pero tiene un margen de error, porque ahí lo que no deduce son los días festivos que hay, porque como ustedes conocen, cada municipio pues tiene unos días festivos y es difícil hacer un calendario escolar que nos valga para todos los municipios. Pero bueno, eso no es problema porque después nosotros en observaciones indicaremos que es hasta cumplir las 240 horas si es una básica o las 400 si son grados medios o superiores. Ahí en observaciones nosotros podemos hacer las anotaciones que consideremos y después aparecerán en el anexo. El anexo, el horario, una vez que lo hemos hecho, hay que grabarlo. En muchas de las funciones no hemos tenido que grabar, se graban automáticamente, pero en el caso del horario sí que tenemos que grabarlo. ¿Ven cómo hacemos esa o otras observaciones que consideremos? Es importante que todas las cuestiones que sean, digamos, accidentales, pues queden bien documentadas y se recojan en los anexos. Arriba nos sale la etiqueta como que efectivamente se aguarda el horario, es decir, que el programa es un programa amigable, no tenemos que tenerle miedo porque nos va a ayudar a ir haciendo el seguimiento. Tense en cuenta que ahora viene el tutor del centro, como yo he entrado como tutor de centro, me incorpora con mi fecha de alta que yo he iniciado esa FCT. Si por cualquier motivo causara baja por enfermedad o por cualquier motivo, pues el delegado me daría de baja y daría de alta nuevamente al tutor que asume este programa formativo. ¿Que regreso
y me incorporo nuevamente, pues nuevamente de alta y nuevamente de baja. Es decir que me permite ir actualizando en cada momento la situación del tutor para que los seguimientos, las evaluaciones que se realicen, aparezcan los nombres del profesor que efectivamente estaba en ese momento en la empresa. De modo similar, pasamos al tutor de empresa. Picamos, abrimos la empresa, vemos qué tutor tiene un tutor y si le corresponde, le damos a aceptar. Si no le correspondiera porque es un tutor nuevo, pues crearíamos un nuevo tutor y meteríamos los datos del nuevo tutor de la empresa. Ya hemos chequeado el segundo apartado y por tanto ya tenemos los dos tutores. Vamos ahora a crear el programa formativo. Esto es un poco quizás una de las partes más complejas. El programa formativo al final es la programación de nuestro alumno, las capacidades, los criterios de evaluación que vienen en el BOE de ese ciclo formativo y luego pues, las actividades que tenemos que meter. El nuevo programa formativo tenemos siempre que darle un nombre, una denominación, para luego acordarnos de esa plantilla que hemos creado por si ese programa formativo queremos aprovechar esa plantilla para otros anexos que hagamos posteriores. En este caso, pues le ponemos ejemplo 1 y ese programa formativo podemos hacerlo de dos modos. Uno, partiendo de las plantillas, la Consejería de Educación ha creado una plantilla para cada ciclo formativo. Entendemos como plantilla, digamos, un borrador con todas las capacidades y todos los criterios de evaluación, de modo que nosotros no tengamos que ir incorporando cada una de ellas. Es una manera de hacerlo. Picamos la plantilla 0 y una vez que la hemos incorporado, esa plantilla 0, le damos a crear y ya hemos creado el programa formativo. A veces al crear el programa formativo lo dejamos ahí, pero realmente al programa formativo le falta la parte más importante, le faltan las actividades que nuestros alumnos van a hacer en la empresa. Por tanto, a cada capacidad, normalmente pues son 5, 6, 7 capacidades, vamos a ir desplegándolas en el cursor de la izquierda y ahí en ese cursor vemos que está la capacidad y están los criterios de evaluación con los que vamos a evaluar ese programa formativo. Las capacidades no debemos de eliminar ninguna, son prescriptivas, están en el BOE. Los criterios de evaluación, puede que sí, que algún criterio de evaluación no lo vayamos a utilizar y por tanto podemos decidir suprimirlo. Y una vez que tenemos la capacidad y sus criterios, lo que vamos a hacer es implementar las actividades formativas. Nos venimos a la parte derecha y con el más es nueva actividad formativa. Es decir, qué actividades va a hacer mi alumno en la empresa para adquirir esa capacidad. Pues ahí nosotros vamos redactando, procuramos las actividades consensuarlas con los tutores de las empresas, porque ese después va a ser el manual que el tutor de empresa debería de seguir para estar desarrollando nuestro alumno y para cuando vayamos a hacer los seguimientos. Podemos meter también observaciones a esas actividades y bueno, pues hemos hecho un ejemplo y podríamos continuar así sucesivamente hasta desarrollar pues todas las capacidades que tenemos en el programa formativo. Una vez que lo hemos hecho todo, volvemos nuevamente al anexo. Aquí tenemos la pantalla, dése cuenta cómo el programa formativo ya nos aparece chequeado en verde, está realizado y ya tenemos una programación. Podríamos hacer más programas. El mismo programa formativo nos puede valer para todos los alumnos o yo puedo hacer un programa formativo distinto para cada uno de mis alumnos. Es decir, el programa formativo al final es el plan de trabajo. Vamos a hacer otro nuevo programa formativo, otro ejemplo, utilizando otra fórmula. La vez pasada hemos utilizado haciéndolo desde la plantilla. Esta vez no lo vamos a hacer de la plantilla, sino que lo vamos a ir incorporando manualmente capacidad a capacidad. Por tanto, ahí estamos, pulsamos nueva capacidad, tenemos el desplegable de todas las capacidades, la seleccionamos y ahí la tenemos. Por tanto, crear y ya tenemos la capacidad creada. Y ahora volvemos nuevamente a ir incorporando hasta que incorporemos, repito, todas las capacidades sí que deben de estar. Una vez que tenemos incorporadas las capacidades, pues el mismo procedimiento que hemos visto anteriormente. Desplegaremos
cada capacidad y una vez que despleguemos la capacidad le meteremos sus actividades. Ya tenemos dos programas formativos y ahora vamos a asignarle a cada uno de nuestros alumnos un programa formativo. Por tanto, abrimos el programa formativo con el que empezamos a asignar y tenemos aquí la relación de nuestros alumnos. Seleccionamos el alumno que le corresponde a ese programa, miramos si efectivamente las fechas de inicio y fin del programa son las correctas, si el total es el correcto y ya hemos asociado programa y alumno. Aquí tenemos el programa formativo del alumno. Y así sucesivamente iríamos incorporando el resto de los alumnos, hasta que tengamos todos nuestros alumnos que establecimos en el programa. Dense en cuenta, como nuevamente le aparece la etiqueta de que el proceso se ha hecho correcto. Si hubiera algún problema en cuanto a la fecha, en cuanto a los horarios, pues nos aparecería la etiqueta con la incidencia. Nos está diciendo que nuestro alumno está activo. Si, por ejemplo, hemos hecho esa planificación para un alumno, pero imaginemos que luego el alumno no se ha incorporado, estaríamos a tiempo de borrarlo, la papelera que nos aparece en rojo a la derecha. Solamente podemos borrar mientras nuestro alumno está en borrador. Y, como en el resto de los documentos, informe, podemos picar informe e imprimir el anexo 3, que es el programa formativo de nuestro alumno que firmaremos a su vez con nuestro tutor. Lo hemos visto con el tutor, estamos conformes con ambos y por tanto firmamos el anexo. El programa formativo. Nos aparecen los datos del tutor de centro, nuestros datos y firmar. Ya lo tenemos firmado correctamente, nos lo indica arriba y una vez que tenemos firmado el programa formativo ya nos permitirá a partir de este momento hacer nuestros alumnos que puedan entrar en la aplicación y que nuestros alumnos puedan hacer el programa. Y nos queda para finalizar de formalizar este anexo seleccionar las pólizas. Las pólizas, la consejería va cargando los números de pólizas que hay en cada periodo, buscamos el que corresponde y donde va a hacer la FCT y lo seleccionamos. Con lo que ven al pie del anexo que se han incorporado los números de póliza. Ya lo tenemos completo el anexo y por tanto vamos a ver situaciones porque pueden darse situaciones de excepciones que sea necesario reflejar, documentar en el anexo. Le hemos dado a editar, le hemos dado a más datos y se nos ha abierto esta pantalla. En esta pantalla tenemos una primera parte que podemos indicar los días de visita al centro, es decir, cuando nuestro alumno, los días que no va a la empresa y viene a la tutoría en nuestro centro. Podemos poner los días y podemos poner ahí el horario que tiene que tener, de modo que en la empresa sabe cuándo nuestro alumno está en la empresa y cuándo nuestro alumno está en nuestro centro educativo. También podríamos poner otro tipo de observaciones, medidas de seguridad que debe de llevar el alumno, cuestiones de higiene, cuestiones de protección, etcétera, etcétera. Y en la parte inferior viene determinada cuando se dan itinerancias. Es decir, un alumno puede tener su trabajo en un centro, pero que tenga dos locales y que tenga que alternar en esos dos locales. Por tanto, lo indicaríamos en ese cuadro inferior. Y una vez que lo hemos hecho, guardar y ya lo tenemos recogido todos los datos en el anexo. Ya lo hemos recogido y por tanto, como lo hemos primero visto el informe, como siempre debemos de hacer, y es correcto, una vez que lo hemos comprobado, pues le daremos a firmar para que ya tengamos el documento en papel definitivo. Una vez que imprimamos el documento, lo podremos firmar bien vía electrónica mediante firma digital, ya que es un PDF, o bien manualmente. Y después llevarlo a la empresa y que también lo firme. Cuando la empresa lo ha firmado, le damos a editar y escaneamos el documento, lo subimos a una carpeta y en examinar, seleccionar archivos, seleccionamos el documento
para que se suba ese documento firmado físicamente a la aplicación. Este proceso tendríamos que hacerlo en cada uno de los documentos, es decir, tuvimos que hacerlo en el convenio, lo hemos hecho ahora en el anexo, lo haremos en el programa formativo, lo haremos en la evaluación, etcétera, etcétera. De tal modo que todos los documentos se quedan recogidos y se quedan archivados, para que, aparte de tenerlos en papel, se puedan consultar en distintos momentos. Y esta parte hemos llegado a su fin, ya hemos visto toda la parte documental, que era la más compleja, y posteriormente vamos a dar parte a ya propiamente el seguimiento y evaluación de nuestros alumnos.